porque creo que muchos van de regreso a su casa, entonces, si gustan acompañarme, señor. Bueno, Ale, no sé si vas a introducir algo más o me das ya la oportunidad. No, adelante, Ramón, ya habíamos estado platicando ahorita en este tiempo que el día de hoy te toca compartir. Según de Timoteo, estamos viviendo ya el capítulo 3. Entonces, adelante, si quieres empezar, es tu tiempo y estamos aquí ya listos con las Biblias y libretas para empezar el estudio de hoy. Entonces, adelante, Ramón. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, los invito a cerrar sus ojos. Señor, gracias porque trajiste a tu siervo con bien, porque has permitido que este llamado a cada uno de los que estamos en este foro sea atendido para poder aprender más de tu palabra. Te entregamos toda preocupación, toda situación de dolor, de tristeza, de confusión, toda enfermedad, toda preocupación es echada sobre tu Hijo Jesucristo, quien tiene cuidado de nosotros. Te pedimos por aquellos que van en camino a casa, Señor, que los libres de todo accidente, los que ya estamos en casa, bendito seas, y gracias por este tiempo tan hermoso. Dejamos que tu Espíritu Santo hable y que podamos glorificar a nuestro Señor Jesucristo en esta noche y en cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, para honra y gloria de Jesús, en quien oramos en esta noche. Amén y amén. Pues bueno, yo muy contento de este tema que vamos a dar el día de hoy. Prácticamente vamos a hablar de Timoteo en la tercera carta, en la segunda carta, perdón, en el capítulo 3, que pues es importante que veamos quién es Timoteo desde el punto de vista de de esta nueva carta, la que Pablo se está dirigiendo a Timoteo con la finalidad de darle varias instrucciones precisas. Ya tenemos un Timoteo que ha vivido en una situación de falsos maestros. El ataque ha sido ya frontal en cuanto al engaño, pero hoy nos vamos a dar cuenta de muchas cosas más que Pablo le dice a Timoteo. Y primero que nada, como siempre, pues empecemos viendo que esta carta es dedicada a Timoteo. La paternidad literaria se le da al apóstol Pablo. Estamos hablando aproximadamente del año 66, 67 después de nuestro Señor. El lugar, pues, es la cárcel de Roma, es la cárcel en donde está hablando, más bien escribiendo, perdón. Es la segunda vez que visita la cárcel y es dirigida a judíos y gentiles que viven en la ciudad. El objetivo, pues prácticamente Pablo lo que busca es acercarse a Timoteo, sabiendo que Pablo ya va a ser sacrificado, y le habla prácticamente de mártir a mártir. Esto es muy importante para nosotros, amados hermanos y hermanas, porque pues creo que todos nosotros hoy vamos a abrazar esta palabra de testigo o de mártir, de martureo, para que podamos entender cuál es nuestro llamado en Cristo Jesús a predicar el Evangelio. E inicio la lectura con lo que Pablo le dice en sus 17 versículos a Timoteo. También es capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo. Dice, versículo 1, también debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de las cosas de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. También le dice en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastrándolas en diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe.
mas no irán más adelante por su insensatez, porque, perdón, su insensatez será manifiesta a todos como lo fue también la de aquellos. Y vamos a detenernos hasta el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo varios de los elementos que Timoteo abraza en esta enseñanza de la cual se decide tomar el llamado Timoteo, ya siendo una persona con una enseñanza bíblica de muchos años atrás. Y podemos darnos cuenta entonces que Pablo le dice a Timoteo, adicional a todo lo que te he dicho en la primera carta y a los primeros 2 capítulos en la segunda carta, debes de saber que vienen tiempos más peligrosos, vienen situaciones en los postreros días, llamándole postreros a todo el tiempo del Nuevo Testamento que se ha venido desenvolviendo hasta el día de hoy y que se conoce por distintas citas en el mismo Nuevo Testamento. Algunos teólogos le llaman el final de los días, algunos otros le llaman el tiempo final, al final del tiempo es otro nombre que se le da, la última hora. Y aquí podemos ver que se puede vivir desde hace 2000 años en los últimos tiempos. ¿Por qué? Estamos hablando de tiempos peligrosos. Dice Pablo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Voy a dividir esta parte de tiempos peligrosos en dos grupos de personas que creen en Jesucristo, pero unos son los postmilenaristas y otros son los premilenaristas. Los postmilenaristas son aquellas personas que creen que todo esto que Pablo está diciendo va a ser posterior al milenio y que actualmente estamos viviendo en los sellos, en las trompetas y en las copas. Nosotros en la enseñanza y en la doctrina que nos ha dado el Espíritu Santo, nos hemos dado cuenta de que tendremos una doctrina más premilenarista, es decir, nosotros creemos que todos los acontecimientos que vienen escatológicamente en los libros de los profetas mayores, profetas menores, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, prácticamente en los 4, pero especialmente en Lucas y en Mateo, vamos a darnos cuenta de lo que el Señor Jesucristo nos dice en algunos capítulos, ejemplo, capítulo 24 del libro de San Mateo, en el que el Señor empieza a desglosar en 28 versículos la situación de los postreros días. Y entonces, si lo vemos para los posmilenaristas, hablaríamos de que son tiempos para mejorar, porque ya pasó lo peor. Pero para nosotros, los que estamos en un periodo del premilenio, sabiendo que antes del milenio la iglesia va a ser arrebatada y nosotros no estaremos en la tribulación ni en la gran tribulación, y que estas cosas que estamos leyendo ahorita se multiplicarán en gran manera, y de hecho, tristemente lo digo, se está multiplicando el día de hoy la maldad. Hoy nos encontramos con noticias y con videos y con situaciones que nos están impresionando. Bueno, yo no sé si tú te impresiones de lo que estamos viendo hoy en las redes sociales, en los noticieros. A mí me impresiona mucho la crueldad y la maldad que se está desarrollando, que vamos a ver más adelante. Vamos a tener una conclusión catastrófica en la humanidad, en la que, como ya lo dije, va escalando la maldad del ser humano. Y entonces, bendito sea nuestro Dios, que nuevamente viene Jesús a restaurar el orden y la justicia, ya en otras condiciones. Ya no se va a predicar del evangelio de la cruz, sino de un evangelio del reino que, repito, a nosotros no nos corresponderá. Pero si nos vamos un poquito más adelante, vamos a ver del versículo 2, el 3, el 4, el 5, 19 tipos de personas que están brotando en estos días, y dice Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y me quedo nada más en el versículo 2. ¿Y qué entendemos? Nosotros hemos leído muchas veces estos versículos. Sin embargo, yo no sé si tú ya te detuviste a ver hoy día, hoy 2023, si alrededor de ti hay algún amador de sí mismo, si hay algún avaro, si hay algún vanaglorioso, algún soberbio, algún blasfemo, algún desobediente de los padres, algún impío. Yo creo que sí, y los vamos a desglosar brevemente para poder ver cómo hemos vivido en los postreros días durante estos 2000 años, como ya lo mencionaba. ¿Quiénes son los hombres amadores de sí mismos? Pues son aquellos que tienen una llenura por el ego, por el egoísmo, y aquí podríamos dividirlo en una palabra que se llama filos auto, que quiere decir amor por mí mismo. Lo que estamos viendo hoy en la religión más grande del mundo, que es el humanismo sincrético, es decir, el humanismo crea sus religiones en un sincretismo de tomar lo mejor de cada religión o de cada práctica pagana para nosotros, espiritual para ellos, y que de alguna manera ha mermado el que se acerquen a nuestro verdadero Dios y que la religión sea quitada. Entonces, ellos en ese egoísmo por exaltar a la raza humana, por exaltarse a sí mismos, se vuelven amadores no de Dios, sino de sí mismos, y después seguirían los avaros. El avaro es esa persona que posee o que desea, mejor dicho, poseer muchas riquezas. Escrito está que la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo dice Hebreos. Y la gente avara está abundando hoy en día. Un ejemplo muy claro que tenemos es este famoso fenómeno de los youtubers o de los influencers, que son jóvenes que hacen videos y los siguen otras personas que no tienen aspiraciones personales, y por cada like o por cada view que se dé, ganan una cantidad de estas personas. Entonces presumen sus coches, sus aviones, cosas que a lo mejor son inciertas, pero si tú le preguntas a un joven de 15 años para abajo, ¿qué quiere estudiar de grande? Te va a decir que no quiere estudiar, que quiere ser avaro, perdón, que quiere ser influencer, que quiere acumular riquezas y gastar y viajar, pero la característica de un avaro es que no comparte con nadie. Un avaro no podría vivir en el inicio de la iglesia primitiva, en la que se dice en el capítulo 1 que todas las cosas eran de todos y que se vendían propiedades y se repartían entre los santos. ¿Por qué razón? Porque la característica principal de esta persona es acumular y no compartir. Tenemos también a los hombres vanagloriosos, que es gente confiada de sí mismo, que se jacta de actos propios cuando ha olvidado que todos los dones y todos los talentos han venido de parte de Dios. Ejemplos tenemos muchísimos. Tenemos muchos deportistas que dicen ser o haber llegado a la cima a la cumbre de su vida por sus talentos, por sus habilidades. Hay intelectuales, hay físicos, matemáticos en la NASA, gente que cree que es de ellos toda esos dones, esa riqueza que Dios les ha dado en los dones y en los talentos. Después tenemos a los soberbios. Los soberbios son ese tipo de personas que destilan arrogancia y que piensan que son superiores a cualquier persona que está a su alrededor, y lo expresan en palabras y en obras con desdén. Contrario a la Biblia, dice la Biblia que nadie tenga de sí mismo el concepto que nadie tenga de sí mismo mayor concepto que el que debe de tener. Es decir, de acuerdo a lo que nos enseñó Jesucristo y lo que les enseñó a los apóstoles en el aposento alto, es que cada quien, si quiere ser mayor a su prójimo, pues se tiene que hacer menor. Aquí lo contrario es ser arrogante, es pensar que soy superior a cualquiera de mis hermanos, y lamentablemente yo creo que tú y yo conocemos gente así. También existen los blasfemos, que hablan cosas ofensivas hacia Dios.
blasfeman de nuestro Dios, blasfeman del Espíritu Santo, a nosotros nos agreden sin saber que a quien están agrediendo es al Señor. Hoy en redes sociales ha circulado algún video de que en algunos países el tocar alabanzas es un tema de agresión, un tema de disección cultural y religiosa, y entonces ellos nos ven a nosotros como que si nosotros los hiciéramos menos o los separáramos. Y en cierta parte el mundo tiene razón. Algunos de nuestros hermanos, en lugar de amar al prójimo, lo han rechazado. Entonces, el prójimo, al recibir el rechazo de un hermano o un hermanastro, no sé cómo llamarlo, pues blasfeman de nuestro Dios, porque dicen, no es posible que me prediques el amor de un Jesús que murió por mí en la cruz, pero tú no me trates con amor, sino que me tratas del hombro para arriba, eres soberbio. Entonces se hace una blasfemia porque no nos atacan a nosotros, amados hermanos, están atacando a nuestro Dios a través de nuestro testimonio. También existen esos jóvenes y adultos. Adelante, ¿alguien que iba a comentar algo? Yo, ¿No? Pastor Ramón, se le estaba yendo su audio, se le estaba como cortando su audio. Gracias, recuerda que soy su hermano en Cristo, hermana. Muchas gracias. No sé si ya me escuchan mejor o me Ya, ahora sí conecto. ya, ¿Ya? ahora sí ya se Muchísimas escucha bien. gracias por la apreciación. Creo que todos tenemos esta naturaleza de la desobediencia de los padres. Todos. No hay quien no nazca desobedeciendo a sus padres. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Éxodo capítulo 20, versículo 12, en el que se nos manda honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que tengamos en la tierra que Jehová Dios nos ha dado largura de días y nos vaya bien. Es decir, es el único mandamiento, ya lo sabemos que tiene una promesa, y adicional a ello Dios nos pide que lo obedezcamos a Él como Padre. Aquí hablamos de una desobediencia, una persona que no puede sujetarse a la autoridad de papá y mamá en casa, va a ser imposible que se sujete a la autoridad de Dios. Porque si la disciplina de los padres terrenales, dice el capítulo 12 de Hebreos, si mal no recuerdo, es fuerte para nosotros, pero nos da un fruto apacible cuando obedecemos a papá y a mamá, igual con nuestro Padre que nos azota y nos toma por hijos porque nos ama. Sin embargo, el día de hoy la juventud no obedece a sus padres, ni siquiera los honra. Las noticias son terribles con lo que vemos, jóvenes que golpean a sus padres, jóvenes que corren a sus ancianos padres de sus casas o adultos, porque esta desobediencia a los padres no es para un niño o un joven, es para cualquier persona que tiene a su padre o a su madre en vida. Y adicional a ello, también para aquellos que somos considerados hijos de Dios. Entonces, creo que también podríamos decir que conocemos personas así. Espero que ninguno de estos aparezca una palomita en tu lista. Es decir, que tú no digas yo soy así. Y si sí, bendito sea Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo en esta noche para poder entender este mensaje. También existen los hombres ingratos, que como su palabra lo dice, son desagradecidos con Dios por su gracia y por su misericordia. Los impíos, que se les conoce normalmente como pecadores, yo a un impío lo defino como el que es contrario al devoto, al que tiene una devoción hacia Jehová Dios. El impío es esa persona que busca el camino de perdición, que siempre está fuera de las leyes divinas de Dios y que si es posible va a ofender a Dios con sus actos. También están los hombres sin afecto natural, y esta palabra de afecto natural quiere decir que es gente rencorosa y que sus pensamientos son inhumanos. En las noticias, repito, con dolor lo digo, escuchamos casos de personas que matan, que secuestran, que extorsionan, que han hecho cosas terribles y sus actos son inhumanos. Y a veces estas personas tienen rencor contra una mujer que los trató mal, o su madre quizás, y ellos tratan mal a todas las mujeres y le guardan rencor a todas las mujeres, o viceversa. Una mujer cuyo padre la trató mal de niña o su esposo, y esta mujer busca
y guarda rencor para todo aquel que sea hombre. Son personas sin afecto natural, implacables, dice la escritura, que es aquellos que tienen falta de humanidad y que nunca están dispuestos a restaurar una relación. Es decir, tienen un orgullo terrible. Y en un pleito, ellos dicen, yo no voy a doblar las manos, que las doble la persona que está a mi lado, pero yo no lo voy a hacer. Creo que alguien levantó la mano. Les voy a agradecer, y si les parece bien al foro, que me permitan desahogar todo el tema y posterior a ello nos quedamos para poder hacer preguntas y respuestas. Sí, Jesús, ¿te parece bien? Creo que tiene su micrófono apagado, pero bueno, ya lo dejé en la Sí, mesa. pastor, claro que sí. Gracias, Claro que sí, gracias. pastor. Tenemos también aquellas personas que son calumniadores, y de ahí viene la palabra diaboloi o diablo. El diablo es el mayor acusador, el más falso y el más calumniador. Aquellas personas que dicen algo falso de las demás personas con tal de que caigan en juicio, en desgracia. En desgracia quiere decir que caes de la gracia de otro, no que te suceden una serie de calamidades. Pongámosle el significado a las palabras que son. Desgracia es cuando tú caes de la gracia de alguien, y una calumnia puede hacer que caigas de la gracia de uno o de mil. ¿Por qué? Porque es lo que la gente cree. La gente siempre va a creer lo malo de ti, no lo bueno. De hecho, así es el ser humano. El ser humano no busca lo bueno, sino siempre va a buscar los detalles negativos. Tenemos a los intemperantes, y los intemperantes son estas personas que dan rienda suelta a todas sus pasiones, que no se contienen. Estas personas, yo me atrevería a decir, los intemperantes, que son como aquellos que se guían por sus instintos. Es decir, si tienen hambre, comen hasta saciarse. Si tienen ganas de una saciedad adicional, visual o táctil o de acción, lo hacen, y ellos no se detienen ante nadie con tal de dar rienda suelta a sus pasiones. Los crueles, pues bueno, los crueles son la definición clara de un cruel es alguien con ausencia de amor y salvaje y despiadado. Vimos mucha gente, yo no vi el video, gracias a Dios, pero me enteré de alguien que echó un animalito en una olla de aceite, destazan gente, golpean emocional, psicológica, físicamente a las personas. Hay crueldad en su trato, y estas personas tienen una ausencia del amor del Padre porque seguramente crecieron igual, pero ahí es donde está la gracia de Dios, en que nosotros, siendo pecadores hasta la muerte, Él nos restauró. Y todas estas características, yo te aseguro que si nos vamos al que recibimos a Cristo, pondríamos muchas palomitas y diríamos, yo era así, o yo era así, o yo era así, porque no teníamos al Señor en nuestro corazón. Bendito sea el que nos escogió y que el día de hoy estamos reunidos aquí para alabarle. Continuamos con los aborrecedores de lo bueno, que pues como su nombre lo dice, son todos los que rechazan las cosas buenas. Los traidores, el mejor ejemplo de la traición se encuentra en Judas, alguien que comió, bebió, durmió, rió, lloró, sanó, oró, hizo muchas cosas con nuestro Señor, y al final el diablo entra en su corazón y entrega a nuestro Señor por permisidad de nuestro Padre. Y bueno, pues es el ejemplo más claro de una traición. Hay traiciones a nivel humano, hablando de esposos, amigos, hermanos, padres, hijos, pero el mayor ejemplo de la traición está en este hombre que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Los impetuosos actúan irracionalmente y siempre están inflados de orgullo y superioridad. El infatuado, la traducción de infatuado o fatuo, literalmente es un tonto. Es una palabra, la palabra estúpido se escucha muy ofensiva, pero en realidad la traducción de estúpido es alguien que pone un alto, que alenta
o que para automáticamente alguna acción. Por eso es que muchas veces se les llama así, porque es una forma de detener la continuidad de la vida cotidiana. Se ocupa como ofensa, pero en realidad un fato es un estúpido o un tonto que le falta sentido común. Si tú ves que un grupo de personas se están dedicando a pecados y les va medio bien, pero su vida es una tormenta, ¿por qué seguir a esas personas en lugar de seguir a los hijos de Dios? Bienaventurado, dice el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos y que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Todo aquel que se sienta en una silla de escarnecedores, todo aquel que anda en camino de malos, es un fato, es alguien que va directo al precipicio porque le falta sentido común. Tenemos a los amadores de los deleites más que de Dios. No es necesario definirlo: dinero, sexo, placer, televisión, redes sociales, autos, cosas materiales, alimentos, actividades, deportes. Todo el que ame algo o tenga un ídolo antes de Dios es amador de los deleites más que de Dios. Tienen apariencia de piedad, pero su conducta es completamente opuesta. O sea, su rostro es piadoso, su forma de hablar también, pero por dentro su corazón está entenebrecido. Y en el versículo, terminando con este resumen de 19 personas o tipos de personas, que seguramente de algunos de ellos éramos tú y yo, hoy repito, por la gracia de Dios, hemos soltado y Él nos ha roto, más bien, Él ha roto las cadenas de estas conductas nocivas para el alma y el espíritu. Continuaríamos con el versículo 6, que dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y relaciono el 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento del bien o de la verdad. La traducción sería de la verdad. Aquí Pablo se refiere a jóvenes viudas que son seducidas por el mal. En la época de Pablo era muy común que una joven viuda pudiera ser atraída por el pecado. Por eso es que si me acompañas al primer libro de Timoteo, en el capítulo 5, nos encontramos en el versículo 3, que Pablo dice, si me permiten leerlo: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Aquí Pablo habla de lo que es una verdadera viuda, una mujer de oración, una mujer que se dedica a clamar a Dios, ¿ok? Y por eso es que dice el versículo 6, estos hombres de los que acabamos de hablar se meten en las casas, cautivan a las viudas jóvenes y se las llevan. Y dice el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad por 3 razones terribles que pasaban en esa época. Se refiere a mujeres débiles, muy manipulables, y que estos hombres ocupan para estas actividades: explotación sexual, explotación financiera y explotación espiritual mediante una revelación personal. Es decir, gente que dice: Dios me habló a mí y me dijo que a ti, mujer, y les empiezan a inventar una serie de cargas para que esta mujer crea que realmente viene de Dios. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque son débiles, porque son manipulables. Y es contrario a lo que la Escritura dice, porque cuando tú y yo recibimos a Jesús, el Señor nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ninguna de estas características se da con alguna mujer
que está firme en Cristo Jesús. Y Pablo se refiere al Antiguo Testamento. Pablo se va hasta el capítulo 7 de Éxodo y dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Esta palabra de hombres corruptos, en cuanto a Janes y Jambres, la traducción sería hombres magos o que manipulan la verdad. El nombre de Janes y Jambres proviene de un judaísmo rabínico antiguo y habla de personas, cuando se refieren a Janes y Jambres, habla de personas que tienen una mente depravada y una mente corrupta. La palabra en griego sería catapateiro, ¿ok? Catapateiro, como se escucha con H entre la T y la E, y es alguien que ha decidido o ha elegido ser una persona depravada, pero ojo con esto, continúa siendo por convicción propia alguien así. Es decir, a ti te puede llegar un mensaje a tu celular con imágenes impuras y quizás la primera vez caigas y puedes arrepentirte, puedes confesar el pecado. Pero si te siguen llegando imágenes y tú no paras a la persona que te lo manda y le dices que tu alma, tus ojos, tu espíritu, todo tu ser pertenece a Cristo y que le prohíbes determinantemente que te vuelva a mandar algo así o lo bloqueas, puedes caer en catapeiro, ¿eh? Puedes llegar a ser una persona que ha elegido ser depravada, ser mala, pero que adicional a ello continúa siéndolo por la influencia de otro. Es decir, deja que este tipo de personas influyan en su corazón. Y esto trae como consecuencia que resistes a la verdad, que desapruebas conscientemente todo lo que tenga que ver con la fe y que son falsos en la fe. Es gente que está clamando y que a lo mejor entran en nuestras congregaciones o están en nuestras células de oración, pero que en su vida íntima se encuentran en una influencia de depravación. Y depravación no nada más es el término sexual, depravación es toda aquella fornicación con prácticas paganas, con creencias y con el alejamiento de la fe y de la verdad por el placer intelectual, corporal y espiritual, abriendo comillas. Entonces, este tipo de personas son comparadas a Janes y Jambres, nombres malos que desde el judaísmo se les llamaba como con un término rabínico de depravación. El versículo 9 dice, mas no irán adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Estos falsos maestros y sus seguidores van a fracasar y van a ser conocidos por sus frutos. Son sectas, son grupos de personas que quizás en un principio levanten el polvo y alboroten a algunos de la fe y a otras personas para que los sigan. Sin embargo, esa insensatez que tienen va a ser manifiesta de todos y se va a ver el resultado de estas personas que son falsos maestros, que niegan al maestro verdadero y que buscan hacer sus grupos, que buscan hacer cosas incorrectas. El versículo 10 dice, con esto concluye la primera parte, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, versículo 11, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, dice Pablo. Lo dividí en dos por la siguiente razón. Pablo en la primera parte, en los primeros 9 versículos, está hablando de un grupo de personas que se van a levantar y que se van a multiplicar en los postreros días, ya explicando qué son los postreros días. Pero a partir del versículo 10 al 17, que me voy a permitir leer, Pablo ya empieza a identificarse con Timoteo en este difícil ministerio del apostolado para Pablo y del pastorado
para Timoteo. Versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Regresando al versículo 10 y 11, Pablo entonces le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, Timoteo, has padecido el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, has tenido persecuciones y padecimientos. Y aquí Pablo lo que le está diciendo es las cosas de la fe que Pablo le está compartiendo a Timoteo. Es decir, Pablo lo que está haciendo es pasándole el mismo llamado que Pablo tuvo de sufrir penalidades como soldado de Jesucristo, se las está pasando a Timoteo, como lo dice en su primer carta en el capítulo 1, para que Timoteo entonces reciba 7 puntos importantes. Primero que nada, la enseñanza apostólica de Pablo, el estilo de vida de Pablo, los propósitos de Dios en Pablo, la fe de Pablo, la paciencia del apóstol, la perseverancia, y por último dejan la persecución. Iconio y Listra vienen en el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos, que era el hogar de Timoteo. Y vemos también en el versículo 12 que dice que los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Hermano y hermana, este es uno de los versículos que más nos duelen o que en ocasiones quisiéramos que no se hubieran escrito en el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, porque dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y yo pregunto al foro, no creo que necesita abrir mi cámara para ver quién alza la mano, creo que todos los que estamos aquí anhelamos vivir en forma piadosa en Cristo Jesús, lo cual quiere decir que esa situación de vivir piadosamente va a traernos persecución. Entonces no es grato para los creyentes modernos y más en Occidente escuchar esto, porque nuestra cultura no se ha visto afectada por las persecuciones que se han dado contra los cristianos como las que se han dado en otros lados. Sin embargo, yo creo y pienso que una de las acciones que más fruto da a la obra de Dios y fruto que permanece y que es llevado que se multiplique y permanece en la palabra es a través de la persecución. Todo cristiano y la iglesia primitiva nos deja un gran ejemplo. Entre más persecución había, más se predicaba el evangelio. Entre más persecución había, más santidad, más temor, más reverencia, más coinonía, más comunión entre los hermanos, más temor de Dios. ¿Por qué? Porque la persecución es aquello que purifica a los verdaderos santos en Cristo Jesús. Y en Occidente no estamos viviendo esa persecución que se está dando hoy. Tenemos casos de Asia, tenemos casos de Asia Menor, de China, de Turquía, de Afganistán, de Chipre, de África, en Rusia, en muchos lados de Europa y de Asia Menor y Asia Mayor y África,
se está dando una persecución mortal. Los santos están padeciendo persecución. Y ya aquí en México, en algunas partes de la República Mexicana, ya empieza la persecución. Ya vas a predicar a algún lugar donde sean muy, muy religiosos y te andan soltando un machetazo o apedreando. Entonces, pronto vendrá para todos esa persecución si es que somos hijos de Dios y si es que deseamos vivir en este mundo tan putrefacto como Él vivió, predicando el Evangelio. También va a haber más, dice, más los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Falsos maestros, magos, hechiceros, embaucadores y charlatanes que buscan alejar a las almas del Señor y del propósito divino de salvación para nosotros. Aquí ellos lo que buscan es atrapar a alguien como ellos se encuentran atrapados en las cadenas de Satanás. Ellos quieren que más gente esté atrapados con ellos. Yo me acuerdo que mi padre, cuando yo era adolescente, me decía, cuando alguien quiere hacer algo malo, Ramón, perdón que ocupe a alguien de mi familia para el ejemplo, se me hace muy ad hoc el tema, decía, cuando alguien quiere hacer algo malo, no lo va a hacer solo, sino va a buscar a alguien más con quien hacerlo. Una, para tener un cómplice. Dos, para compartir el pecado. Escarnecedores, hombres malos, como lo dice el Salmo 1. Y tres, para que si algo sale mal, te echen la culpa a ti. Y aquí lo dice bien claro, o sea, son hombres engañadores que van de mal en peor engañando, pero también ellos son engañados porque el mal no prevalece por sí solo, lo sabemos muy bien. Y le dicen en el versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez, versículo 15, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es un imperativo, es un mandato. Tú persiste, le dice Pablo, tú persiste en aquello que has aprendido. Permanecer y persistir son sinónimos de lo que Dios quiere que hagamos en su nombre. Permanecer en la verdad, persistir en la obediencia, permanecer en la santidad, persistir en el temor de Dios, permanecer bajo el mandato del Espíritu Santo y persistir en caminar en las sendas de justicia a las cuales hemos sido llamados. Y cuando dice que desde niño conoce las Escrituras, entendemos que sí, efectivamente Timoteo fue enseñado por su abuela Loida, como ya lo sabemos, de un Antiguo Testamento. Timoteo no conocía el Nuevo Testamento porque estamos hablando de que esta carta se escribió en el 66-67 y había muy pocas cartas del Nuevo Testamento. Fue educado conforme al Tanaj y a la Torah, que es el Antiguo Testamento y es la Biblia con el Pentateuco. Ahora, aquí dice también que todo esto que él aprendió va a añadir sabiduría y lo que va a hacer es que él viva en una enseñanza permanente de santidad. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde la niñez la palabra de Dios, tenemos la garantía de que el Señor, a través de su Espíritu Santo, está obrando en ellos. Si tienes hijos pequeños, nietos, sobrinos, hermanitos, algún niño cerca de ti, instrúyelo en el camino, porque de grande regresará a él si se llega a salir. Y la parte de la escritura del capítulo 3 que creo que todos nos sabemos de memoria, versículo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente y preparado para toda buena obra. Este versículo 16, pues sí, nos lo sabemos de memoria, pero hay que entenderlo claramente. Cuando dice toda la escritura, Pablo, me vuelvo al punto, hablaba únicamente del Antiguo Testamento, sin darse cuenta que las cartas que él había escrito, que Pedro había escrito, que Juan había escrito,
esa redacción tan impecable de Lucas en el libro de Lucas y en el libro de los Hechos, iba a incluirse en los 66 libros que autorizó el canon para poder decir que toda la escritura es inspirada por el Espíritu, por Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces, se habla de un soplo en el cual los hombres fueron inspirados para escribir una revelación, para que esa revelación llegara a tu vida y a mi vida y nos diera una perfecta iluminación. Tú y yo no ocupamos el término Dios nos reveló, porque ya todo está revelado en la Biblia. Lo que hace Dios cuando leemos la Escritura es que nos ilumina nuestro entendimiento para que podamos recibir la instrucción que el Espíritu tiene para nosotros. En varios versículos intertestamentarios se menciona la autorrevelación de Dios. Te los voy a proporcionar para que tú los busques en casa y puedas darte cuenta de lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. En la presentación que se les va a enviar, viene explicado cada uno de estos versículos para que los puedan analizar. Si me permiten, voy a tratar de checar, creo que aquí la tengo, y si es así, me voy a apoyar con la coordinadora que es Ale, para que veamos este punto. Pero lo que quiero enseñarles es precisamente lo que dice la Biblia en cuanto a los versículos en los que se menciona la autorrevelación de Dios. Mateo 5, del 17 al 19, dice, entre otras palabras, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Hablando de la palabra y en voz de Jesucristo. Primera de Corintios 2, del 9 al 13, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, hablando de la palabra. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Segunda de Timoteo 3, 16, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Primera de Pedro 1, del 23 al 25, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Existen varios métodos de inspiración que Dios ha usado. El primero, si me permiten mencionarlo, sería la teofanía. La teofanía viene a ser la manifestación de Dios visiblemente hacia los hombres. Tenemos la Shekinah, que es esa nube de polvo como torbellino que se veía de día, y esa tormenta de fuego en torbellino que se veía de noche, viene a ser una teofanía. El echar suertes por el Urim y el Turim, estas eran dos piedras que se ocupaban en la tradición judía para tomar una decisión específica y que se echaban en el efod. También Dios habla a través de sueños, de acuerdo a lo que dice Job 31, habla a través de visiones como las que tuvo Daniel, habla a través de trances también, que es diferente, habla a través de los ángeles y de los actos simbólicos. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, cuando la palabra la escuchamos, pues sí nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos exhorta a ver en el espejo nuestra verdadera personalidad y en ocasiones la perversidad que hay en nosotros. Nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Con qué finalidad? Precisamente para que se pueda dar la palabra útil en dos puntos. Útil lo vamos a dividir primero en que Dios respira o exhala, y dos, en que es buena para lo que acabamos de leer. La palabra de Dios es útil en cuanto a que Dios la exhala y es buena para que nos pueda instruir, exhortar, enseñar, redarguir y corregir. Y el fin de todo esto es para que tú y yo estemos completos y haya plenitud del Espíritu Santo en ti y en mí,
para que haya una capacidad y eficiencia en operar los dones, los talentos con madurez y sobre todo hacer todo para glorificar a Dios, sabiendo que nosotros ya estamos equipados y adecuados para poder llevar todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Concluyo con el capítulo 2, versículo 10 del libro de Efesios, que dice: somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Muchas gracias, y si gustan, podríamos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Acabamos en punto de las 9 de la noche, entonces, adelante. Había algunas personas que habían levantado la mano y con gusto se les va a ampliar la duda o a aclarar. Ale, si gustas tomar la voz. Adelante, hermana Elizabeth. Vamos a ir conforme vayan levantando la mano. Yo los voy anotando y les voy dando si quieren el orden. Gracias. Buenas noches, pastor. Gracias por la enseñanza, fue de gran bendición.